Hola, un saludo a todos, mi nombre es Blas Marco y bienvenidos a Misterios del Universo. Recuerden que el canal principal es Universo Infinito. Bueno, hoy tenemos una entrevista de excepción. Concretamente, vamos a entrevistar a Jesús Jofre Milà. Pues nos hablará de su experiencia y sería contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión. Voy a compartir pantalla para mostrarles pues su libro que le llevó a relatar su experiencia y su página web, como podéis ver aquí, www.jesus-jofre.com. Aquí, si accedéis, encontraréis el libro y, pues, concretamente, todo lo que practicaría Jesús Jofre. Bueno, vamos a pasar con el invitado a saludarle. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo desde Misterios del Universo. ¿Qué tal, Blas? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas, pues mira, aquí estamos a ver que nos relates tu experiencia con este ser de quinta dimensión. Bueno, para ir al grano, sí. En la primera pregunta nos llevaría pues a que nos relates un poco, que nos cuentes pues quién eres de alguna manera y antes de tu primer contacto en 1970, qué anhelabas o qué realizabas, qué estarías realizando pues en ese tiempo y si hubieras tenido también alguna experiencia parecida o similar a la que te llevó en 1970. Adelante cuando quieras, Jesús. Bueno, pues muy bien, muy bien. Mira, vamos a intentar explicar un poco. En cuanto a quién soy, yo diría que soy simplemente un buscador de los misterios del infinito, de alguna manera, y sobre todo, un buscador de lo que es la auténtica realidad del ser humano. Poner en el currículum, lo pueden encontrar si alguien tiene interés en saber las disciplinas en las que yo me he formado y las titulaciones que tengo de diferentes cuestiones, verán, o lo pueden ver en la web que tú has mencionado, y verán que la mayoría de ellas están relacionadas con lo que es la salud y la curación y sobre todo el equilibrio armónico personal. En la web que tú mencionabas no solo se puede encontrar la forma, el acceso para adquirir el libro, sino que también está un poco una gran cantidad de los vídeos que me han filmado y también una explicación de los diferentes cursos que realizamos, que siempre están, ya te digo, vinculados a este tipo, a este aspecto del ser humano, que es su salud, su equilibrio y su armonía. Y en cuanto a la pregunta de si antes de este contacto, que fue el detonante que originó un poco pues el tomar una rienda respecto a toda mi vida cuando hacía el servicio militar, yo tengo que decirte que de pequeño tenía una situación familiar en la que mi padre, que era realmente un gran estudioso de muchas materias de tipo considerado en ese momento esotérico, ¿no? Me respetaba mucho cuando yo empezaba a explicar con 6, 7 años en las reuniones familiares, estaba explicando quién era yo y que cuando había vivido en una vida anterior y explicaba unas historias impresionantes de mis existencias anteriores. Y cuando todo el mundo pues lo comentaba divertido, pero atento a todo lo que yo explicaba, y decían que qué imaginación tiene este chaval, ¿no? Pues mi padre decía, bueno, pues escucharle porque quizás hable más de lo que habla de lo que vosotros mismos podéis pensar, ¿no? Y en esa época... O sea, perdón que te interrumpa. O sea, que el único que de alguna manera comprendía lo que estaba relatando en la familia sería tu padre. Es lo que nos quieres hacer entender, ¿no? Exactamente, sí. Un hombre muy culto, muy erudito, un hombre que tenía su biblioteca, podríamos decir, reservada, porque imagínate la época en la que estamos hablando, ¿no? Y bueno,
la cual pues a mí me dejaba entrar y yo veía cómo él hacía sus estudios y leía sus libros que para mí eran algo que resultaba muy especial, muy atractivo, pero que esto no trascendía de cara afuera, ¿no? Era una cosa muy personal, ¿no? Luego de pequeño tuve una experiencia de perderme en la montaña. Yo soy de un pueblo que se llama Òrrius, que está cerca de donde estoy viviendo ahora en Mataró, y en ese pueblo pues nosotros vivíamos desde que yo nací, y en una excursión a la montaña emblemática del pueblo, pues yo tuve una desaparición de casi 4 horas, ¿no? Que estuvieron buscándome, que no me encontraban, y de la que yo pues no recuerdo, no recordé cosas hasta ya muy avanzada edad, ¿no? Lo único que recuerdo que mi madre me decía que al cabo de las 4 horas aparecí en casa tan tranquilo, tan campante, y cuando me preguntaron dónde había estado, les dije que había ido con un señor que me había llevado hasta el sol. Y esa es la experiencia de cuando yo tenía 7 años, ¿no? Esto, pues bueno, significa que de alguna forma u otra yo estaba seguido o de alguna forma tutelado por los que de alguna manera después se manifestaron como mis hermanos cósmicos, ¿no? Y fue a los que conocí a partir del momento en que hacía el servicio militar. Si quieres podemos entrar en explicar la experiencia de Rosas, que es la conocida, y por la mayor parte de la gente la que me piden siempre que explique. Sí, sí, sí. Si quieres, pues, si gustas, puedes tranquilamente ya entrar en cómo se iniciaría el contacto. Bueno, mira, en el año 70-71 yo hice el servicio militar. Lo hice en una base de radar del Ejército del Aire en la población de Rosas, en la que había pues una estación de radar que controlaba el espacio aéreo del norte de la península, que era ante la defensa de posibles entradas de enemigos a nuestra patria, por decirlo así, ¿no? Esta era una base en la que yo pues hacía el servicio militar y fue allí donde ocurrieron los hechos. Era una noche del 25 de marzo del 71, en la que yo pues estaba con mis compañeros de guardia en el radar. Nosotros éramos policía aéreo y estábamos encargados del control del perímetro vallado de nuestra base y de la vigilancia en general, ¿no? Entonces, bueno, pues éramos un grupo que pernoctábamos allí, de 8 personas, de las que yo en ese momento era un cabo habilitado, no de carrera. Bueno, la noche empezó con una alteración tremenda de los animales, de los perros vigilantes que teníamos, que eran perros pastor alemán, que habían sido entrenados para su labor de guardia y defensa, que empezaron a ladrar desaforadamente todos. Había un perro guía, un perro jefe de la manada y un montón de hembras, ¿no? Y todos ellos estaban alborotadísimos, ¿no? Fuimos a intentar calmarlos, pero difícilmente conseguimos apaciguarles, ¿no? Sin embargo, bueno, acabamos dejándolos porque no veíamos nada que justificase eso y porque además en la tele en ese momento hacían una serie que estábamos siguiendo en esa época, que yo recuerdo perfectamente cuál era, porque claro, me quedó marcado al estar vinculado con esta experiencia, que era Mannix, agente secreto, ¿no? Y estuvimos viendo la película. Pero ya antes de acabar la película hubo algo que nos inquietó y con un compañero y yo salimos porque pensábamos que algo pasaba realmente y teníamos que ver qué sucedía. Y en el momento en que salimos, nos llamó la atención hacia nuestro lado izquierdo, al mismo tiempo que un compañero de los que estaban en la caseta de guardia, que se no podía estar evidentemente viendo la tele, venía corriendo hacia nosotros indicándonos en el cielo lo que ya en ese momento nos había llamado la atención a nosotros, ¿no? Y era una nave, vale decir, clásica, en forma de lenteja, incluso con
un color muy brillante y desprendía luz, pero una luz que a pesar de su brillo no deslumbraba, lo que permitía ver su contorno, lo que permitía ver incluso una ristra como de ventanillas en el centro de esa nave, ¿no?, que estaba suspendida en la vertical de la caseta y las antenas de microondas. Este era parte de lo fundamental en una base de radar, las comunicaciones, las antenas, las torres que había allí, y en esa vertical que estaba en una caseta alejada de las bolas del radar y del acuartelamiento nuestro, unos 200 metros más hacia el morro de roca que miraba hacia la bahía de Rosas, pues ahí estaba parada esa nave. Nosotros en un primer momento quedamos como anonadados viendo aquello, ¿no?, que estaba parado, quieto, hasta que al cabo de un tiempo indefinido, que no sabemos decir muy bien si fue medio minuto o un minuto de estar viéndolo, que el ovni, la nave, empezó un movimiento hacia nuestra derecha y primero suavemente, después hizo una aceleración muy fuerte y desapareció disparada hacia el cielo. Nosotros entendimos que algo había pasado raro y cuando vimos que detrás de las casetas de microondas había como un resplandor verde, como una luz verde, pero más bien como un resplandor, no como un foco, y no tenía que haber eso porque conocíamos la base y a partir de las casetas de microondas ya no había prácticamente ni luces, ¿no? Entonces solicité que fuésemos con mi compañero a buscar los correajes de nuestras armas, sacamos al perro que se llamaba Fiero, un perro pastor alemán negro magnífico, y con él, en posición de trabajo, fuimos, bueno, ya empezó a tirar de nosotros rápidamente y nos llevó hasta las casetas de microondas el perro, ¿no? Y fue al ir a superar en la esquina de la caseta de microondas, donde el perro paró, marcando la presencia de algo o de alguien, ¿no? Nosotros nos detuvimos detrás del perro porque en ese momento empezamos a oír como unas fuertes pisadas que venían de algo que se acercaba hacia nosotros, ¿no? Y al cabo de un tiempo que nos pareció interminable, apareció en la esquina ya visible de la caseta de microondas un ser, un humanoide muy alto, de 2,10, 2,15 metros o quizá más, que venía caminando con un paso rápido hacia nosotros. Yo le grité el alto quien va preceptivo. Una vez él no se detuvo y cuando estaba yo gritando la segunda vez el alto quien va, mi compañero pues empezó a disparar su Cerne ametrallador y contra la figura. Yo también empecé a disparar mi pistola y pues bueno, también disparé 3 o 4 tiros, ¿no? Y en este momento la figura se detuvo. Y se detuvo y estaba, pues yo qué sé, a 5 metros de nosotros o una cosa así, ¿no? Era muy raro porque a una distancia como esa era casi imposible que no lo hubiésemos acertado, ¿no? Pero él se paró y en un tiempo que hubo como una especie de suspensión un poco de todo, del tiempo, como que después lo vivíamos como en una cámara lenta, pues el individuo, el ser, se volvió sobre sí mismo y se marchó por donde había venido. Nosotros oímos sus pasos hasta que ya no los podíamos oír y lo último que oímos fue un golpeteo contra la valla metálica. La valla metálica era una valla de 2 metros de alto, de tejido metálico, ¿no? De esos clásicos de vallas de separación. Y como en esa zona era muy oscuro, dejamos que el perro tirase, el perro tiró hasta la valla, fue siguiéndola hacia nuestra izquierda, hasta que se detuvo gruñendo, indicando algo, y efectivamente encontramos que allí faltaba la valla, que la valla estaba como rota y desvencijada hacia afuera, ¿no?
O sea, había como un espacio allí que faltaba a la valla, ¿no? Cuando sacamos la cabeza por allí con el perro dejó de marcar, lo que era evidente de que si había habido una presencia en ese momento allí ya no había nada, ¿no? Estuvimos todavía un tiempo pendientes de si oíamos o veíamos algo, pero como estaba muy oscuro, yo ordené ir a buscar enseguida linternas y llegamos al acuartelamiento. Nuestros compañeros estaban alborotados porque habían oído los disparos, les habían llamado desde la base el sargento de guardia, porque eso era por la noche, diciendo que nos preparásemos, que subía y nos iba a meter un puro porque habríamos disparado de forma innecesaria o incorrecta. Realmente se pensaban que estábamos en una juerga y que habíamos disparado las armas porque sí, y se armó un gran alboroto. Volvimos a la zona de la valla donde habíamos estado y encontramos que efectivamente faltaba un trozo de valla, que al día siguiente tuvimos que unirla, coserla de nuevo con alambre, y faltaba como 40 o 50 centímetros de ancho que habían como sido volatilizados, como desaparecidos, ¿no? O sea, que la hubiera fulminado este ser. Parecía tal que así, porque además a la luz del día pudimos ver que los bordes de donde estaba cortada la valla estaban como ennegrecidos, como un poco chamuscados, ¿no? Y es como si algo de tipo energético o no sé, o un láser o algo, perdona, hubiese fulminado ese trozo de valla, ¿no? Bueno, yo envié un compañero a radar para que explicasen lo sucedido y preguntasen si habían detectado en el radar la nave, cosa a la que dijeron que no, ¿eh? Y mientras estábamos con todo este jaleo, que subía el oficial de guardia, que íbamos al radar, vimos de nuevo la nave, que en esta ocasión bajaba desde el cielo hacia abajo y llegaba hasta la bahía de Rosas, impactaba contra el agua y desaparecía dentro del agua, ¿vale? Esos son un poco en conjunto los hechos que siempre se conocen y se han explicado. Hubo 2 o 3 días más con incidencias, como por ejemplo al tercer día volvió a verse esa nave. En esta ocasión la vio ya todo el acuartelamiento y yo creo que la mitad de la población de Rosas, porque claro, había corrido enseguida el rumor de lo que había pasado allí. Y lo que pasa es que en esta ocasión estaba muy alto y era menos visible, ¿no? Pero volvió a aparecer esa nave. Eso fue interesante para nosotros porque de alguna forma salvó nuestra reputación ante todos los que de alguna forma u otra pensaban que todos nos lo habíamos inventado, ¿no? Cosa que los militares no hicieron porque al ver que faltaba ese trozo de valla, al coincidir nuestras declaraciones en todos los aspectos, y pues bueno, vieron que realmente algo había pasado, ¿no? Nosotros tuvimos después nuestros interrogatorios con el teniente coronel de la base, con el comandante de la base, y tuvimos la prohibición total y absoluta de hablar con nadie de todo esto. Un momento, por favor. ¿Cuántos compañeros erais y esa noche? ¿Se puede saber? La acción de todo esto que te digo éramos 2. 2, ok. 2. Y más el compañero que en la caseta lo vio, que fue el que se encargó también después de ir al radar, que fue el que vio la nave como bajaba e impactaba contra el agua en la bahía de Rosas. Que además fue el único que vio el impacto, y ese impacto hizo un flash tan tremendo que él pues quedó un tanto afectado de la vista. Incluso el día siguiente lo trataron como de una conjuntivitis o como de una irritación ocular o algo así, ¿eh? Okay. Y a partir de aquí, claro, empieza un poco todo un proceso de vida que está influido y relacionado con toda esta historia. Ok, entonces, ¿te cambió solo a ti, Jesús, o también el compañero de alguna manera tomó el mismo camino que tú o fue algo diferente, Jesús? Bueno, mira, nosotros, los 3 compañeros estos de los que te estoy hablando en total, éramos sí, el que estaba en la caseta de guardia, el que vivió la cosa conmigo, el que era Alberto y Luis.
una vez acabado el servicio militar, había sido tan importante el impacto que recibimos que organizamos lo que nosotros llamamos un grupo de investigación OVNI, ¿no? Ufológico. Y con un Land Rover que nos dejaba un constructor amigo nuestro, nos equipamos con cámaras de gran sensibilidad, con ultravioletas. No perdáis de vista que estamos hablando del año 71, en la que no teníamos todavía los móviles ni la facilidad de tener siempre cámaras fotográficas en el bolsillo. Ahí está. Nosotros fotografiábamos con cámaras normales, con carretes de Fujifilm de Senasas 21 DIN, ¿no? Que después teníamos que llevar a revelar, ¿eh? O sea que a veces me pregunta alguien, ¿y cómo no sacasteis fotos? Y bueno, ahora todo el mundo tiene cámaras para sacar fotos, pero nosotros ninguno tenía una cámara allí, es evidente, ¿no? Y bueno, con estos hicimos un grupo de investigación que durante 2 años estuvimos acudiendo a todos los sitios en donde se hablaba de que había habido una experiencia OVNI, una casuística, una aparición, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de 2 años casi nos dimos cuenta, al menos yo me di cuenta, de que aparte de acumular una gran cantidad de datos, pues no estaba consiguiendo para nada llegar a ninguna otra conclusión, ni sobre todo recuperar un poco esa sensación, ese deseo de contacto que me había nacido después de esa experiencia. Porque, Blas, cabe decir de que el ser al que vimos y al que nosotros disparamos en ningún momento mostró ninguna agresividad con nosotros. Ya. No era una cuestión de que viniese a hacernos daño. En realidad venía muy rápido porque un tipo de 2,10 metros tiene unas zancadas más grandes y por lo tanto avanza más rápido que una persona de 1,80 m o 1,79 m, ¿no? Al menos esa es la conclusión a la que llegamos. Ninguno de nosotros sintió miedo en general respecto a esa figura que venía hacia nosotros, ¿no? Y los que tuvimos miedo fuimos nosotros en cuanto a lo que nos sobrepasaba toda la situación. Y de ahí el hecho de que tanto quizá innecesariamente pues hubiésemos estado disparando a ese ser, ¿no? Pasados estos 2 años, como te digo, como la etapa de preguntas que empieza ante una situación como esta, yo la había mantenido lo suficiente como para empezar a encontrar respuestas y darme cuenta de que detrás de cada respuesta había una nueva pregunta, me llevó a pensar de que si de alguna forma estos seres son más avanzados que nosotros mismos, tienen capacidad tecnológica para venir a vernos, pues realmente nosotros el único camino que teníamos para quizá volver a ese contacto era mejorar personalmente, progresar personalmente y acercarnos más a un nivel de vibración más alto que como el que podían tener estos seres. Entonces yo dejé de buscar ovnis y empecé a buscarme a mí mismo. Mis compañeros hicieron también su propio camino y todos, a partir de esa experiencia, tuvieron caminos de búsqueda. Uno de ellos pues estuvo en escuelas esotéricas de alto nivel y aún hoy en día está vinculado con alguna de ellas. El otro tuvo un proceso más bien espiritual, místico, que lo llevó al final a estar corriendo medio mundo en búsqueda de muchos misterios de este tipo. Incluso yo con los años he conectado con las otras personas de este grupo y me encontré de que la mayoría de ellos habían estado relacionados, estaban actualmente relacionados con disciplinas de curación, de medicina, o sea, todos habían hecho un cambio de pensamiento porque todo aquello les había realmente puesto ante las preguntas clásicas de si este está aquí, si han venido a vernos, pues de quiénes son, de dónde vienen, pues también viene después las preguntas trascendentales del ser humano, quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? De hecho,
De hecho, perdona, a ti también te llevó a eso, ¿no? Estuviste un buen tiempo, de alguna manera, en montaña y tratando estos temas. Sería así, ¿no, Jesús? Sí, en realidad yo tengo que decirte que hubo un periodo de 10 años que para mí fue de formación. Yo buceé tanto en las escuelas esotéricas, en las que recorrí varias de ellas, en las que aprendí la realidad del ser humano era muy distinta de lo que nos habían explicado, pero que bueno, todas querían estar en posesión de la verdad absoluta y eso a mí no me satisfacía y me impulsó a continuar buscando. Entonces busqué a través de filosofías religiosas. Mi arquetipo filosófico religioso era el Cristo y es todavía el Cristo, pero fíjate que no te hablo de religiones, de la religión católica ni protestante, sino te hablo del Cristo. Pero cuando yo estuve en este periplo de búsquedas, en la que estuve en contacto con los sufís, con la escuela maometana, con los que realmente me encandilé fue con los lamas tibetanos budistas. Y en estos profundicé más porque me demostraron ser personas que tienen un conocimiento profundo de la realidad energética, espiritual y física del ser humano, y me ofrecieron la información sin proselitismo, sin obligarte a entrar en sus filosofías ni en sus religiones, ¿no? Y bueno, yo estaba en ese punto en la que yo ya estaba mucho más tranquilo conmigo mismo, me había casado, tenía 2 hijos, cuando yo pensé que la vida para mí era algo que tenía que ser algo distinto de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Quiero trabajar con mi familia en una empresa, todo el día pensando de casa al trabajo, del trabajo a casa, y pensé que eso no era lo que yo quería, y fue cuando tomé la decisión de irme con mi esposa y mis 2 hijos a vivir al Pirineo. En el Pirineo, en la zona de Lérida, allí nos situamos en un pueblo, y allí fue cuando estábamos ya adquiriendo un ritmo de vida lleno de paz y de armonía, en la que yo podía practicar mi meditación diaria y hacer mis trabajos de relajación, etcétera, etcétera, independientemente de que tenía que trabajar para poder subsistir, ¿no? Pero trabajaba también en cosas relacionadas con la naturaleza, estaba en una granja de cría de urogallos, recolectaba la comida para los gallos, los urogallos, ¿no? Y recogía plantas medicinales, tenía abejas y recolectaba la miel, pues todo este tipo de trabajos estaban muy relacionados con la naturaleza. Es allí cuando empieza realmente mi contacto, que culminó después con una respuesta en la que pude ser yo quien actuase buscando el contacto de abajo arriba, más que no que me llegase de arriba abajo. Empecé con una noche en la que sin saber cómo ni por qué me sentí impulsado a coger papel y lápiz y empecé a escribir psicografías, y ahí empezó un primer contacto con un grupo de comunicación de estos seres, que me sirvió para tener una información evidentemente extraordinaria, un poco fuera de mí mismo, y con pautas de confirmación suficientemente claras como para que yo no pudiese ponerlo en duda, ¿no? Ahí fue cuando tuve mi primer avistamiento concertado, que fue en una noche en pleno zona de bosque de la montaña. Mira, el 19 de diciembre del año 80 estaba buscando. Este fue el primer encuentro concertado que tuve yo en la montaña con una nave que se apareció a la hora que había dicho que aparecería, y que primero la vi en forma de luz en el alto de la montaña y después se desplazó hacia donde yo estaba, con un pequeño susto para mí, ¿no? Porque llegó a pasar encima de mí y iluminarme. Y la nave, no diréis cómo era esa nave. Sí. Os podéis imaginar que era la misma nave que vimos
en el servicio militar. Era exactamente la misma, entonces, Jesús. Estamos hablando de que sería Sharim, de alguna manera, o... Bien, aunque esto no lo supe yo en ese momento, ¿Sí? después pude saber de que se trata de naves de proximidad que llaman, son naves de 16 metros de diámetro, son naves con 4 tripulantes y que hacen labores de información y de ayuda al proceso de crecimiento personal de algunas personas en nuestro planeta, ¿no? Esto lo pude ir averiguando más tarde, pero para mí, en este momento de la historia, o sea, en el año 1980, te puedo decir de que tuve mi primer contacto con un ovni de una forma concertada, ¿no? Ajá, ok. Entonces, bueno, a partir de aquí pasaron muchas cosas. Realmente entras en una fase en la que te puedes perder, como me pasó a mí. Yo llegué a un momento que incluso perdí los papeles con el exceso de psicografías, con la interferencia de la propia mente en estas psicografías, que dejaron de ser tan contundentes y tan claras y con comprobaciones tan incuestionables como tenía al principio, para ser nada más que citas fracasadas, hasta que me di cuenta que aquello no era correcto, que no funcionaba, y tuve que parar ante la preocupación incluso de mi esposa, en el sentido de que, y es una advertencia que yo quiero hacer a todo el mundo, que se pone a practicar psicografías o comunicación a través de elementos como la cuilla, etcétera, etcétera, que si no lo haces de una forma muy ordenada, muy concreta y controlando lo que haces, te puedes encontrar con la interferencia tanto de tu propia mente, que de alguna forma no le gusta que alguien de fuera de ti te esté dando pautas, lo que significa que tu propio ego pierde el control sobre ti, entonces interfiere en los mensajes y también puede haber interferencias de entidades que no son con las que tú quieres conectar, ¿no? Entonces yo advierto a todo el mundo que tenga cuidado, se puede hacer, después de un tiempo en que yo estuve desconectado y que tuve que volver a la tranquilidad, a la armonía, a mis meditaciones, y volví a recuperar el contacto, y entonces me dieron pautas de cómo hacer el contacto, ¿vale? O sea que tuviste una pequeña enseñanza, ¿no? Claro, Claro, para reconducir todo ese esfuerzo. todo aquello, ¿no? Porque yo por mí mismo pues tampoco sabía exactamente pues, qué podía pasar o por qué me había pasado aquello, ¿no? Y bueno, mira, es muy sencillo. Al final lo que me dieron es el dial de la radio para que yo sintonizase correctamente. Y entonces yo no comunicaba, no conectaba desaforadamente cada día, sino cuando tenía unas sensaciones muy fuertes de que era el momento de conectar, lo que me llegaba con unas pautas que yo tenía pues como oyendo como un zumbido que estaba fuera de mi oído, y durante el día, pues cuando había 3 veces de esta señal, pues significaba que realmente había que establecer un contacto, se podía establecer un contacto que en ese momento continuaba siendo psicográfico, ¿no? Y entonces se me daba una clave de contacto, como ahora el 101.2 de frecuencia de una radio, ¿no? De hecho era un nombre, un número y un símbolo, ¿no? Que yo apuntaba y sintonizaba con eso, y ahí sí que podía tener la seguridad de que estaba haciendo un contacto correcto y sin interferencias, sin problemas, ¿no? Y así recuperé el contacto con estos seres, ¿no? Ok, entonces háblanos ya un poquito de este ser, que es el que nos ocupa, Sharim. Háblanos cómo es Sharim y, pues a grandes rasgos, qué intenciones tendría, ¿no?, al ponerse en contacto contigo, pues de alguna manera, Jesús. Bueno, mira, lo primordial e importante de aclarar previamente es de que
No es tan importante cómo son los seres que nos visitan, si altos, bajos, verdes o negros o blancos, ni la tecnología que tienen, sino qué nivel evolutivo están. Ahí está. Dependiendo del nivel evolutivo en el que estén, podemos esperar determinadas cosas de ellos. Puede haber seres que sean de tercera dimensión, como el ser humano, pero muy evolucionados tecnológicamente, y estos nos visitan y les importa un rábano lo que nos pueda pasar a nosotros, y vienen aquí a usarnos, a utilizarnos, a explotar nuestros recursos y a manipularnos de alguna manera. En cambio, un ser de cuarta o de quinta dimensión ya está en un nivel en el que sus propósitos ya no tienen nada que ver con los seres de tercera dimensión. Porque aquí cabe explicar un poco la cuestión de las densidades. Nosotros como seres de tercera dimensión somos muy densos, muy sólidos. Tenemos una estructura muy pesada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Carne, huesos, etcétera, etcétera. Somos un 80% de materia y un 20% de energía. Un ser de cuarta dimensión, el cuarto nivel evolutivo, pues ya es un ser que tiene al revés, un 80% de energía y solo ya un 20% de materia. Y un ser como Sharim de quinta dimensión tiene ya el 90 y tantos % de energía y el resto de materia. Por tanto, ya corresponde más a su definición de ser de luz, porque ya no tiene un soporte físico tan claro como el de un ser humano, ¿no? Y eso influye en todo, en cómo son sus naves, cómo es su tipo de contacto, cuáles son sus intenciones, etcétera, etcétera. Incluso, perdona, su día a día, ¿no? Todo su día a día. Claro. Totalmente diferente. Nosotros, como seres de tercera dimensión, somos seres andrógenos, pero que estamos manifestándonos como hombres o mujeres. A nivel de cuarta dimensión, aún rige la diferencia entre hombres y mujeres, pero a nivel de quinta dimensión estamos hablando de un ser andrógeno 100%, en el que solo escogen el rol que quieren tener. Si quieren tener un rol que nosotros calificaríamos de masculino, o lo quieren tener de femenino, ¿no? Porque ellos son ya un solo nivel, no hay sexo, no hay reproducción y son seres cada vez más completos, ¿vale? Entonces, en este sentido, Sharim es un ser de quinta dimensión o de quinto nivel evolutivo, que es un ser completamente de energía, un ser de luz. ¿Vale? Ok. ¿Qué te iba a decir? El tema este de Sharim, sobre sus intenciones. Bueno, ellos, espera un momento, Blas. Ellos, a pesar de eso, tienen un lugar de residencia. Eso es lo también. Un lugar del que proceden, ¿vale? Y unas razas a las que pertenecen. Entonces, si quieres, yo te explico lo que sé de todo ese aspecto que corresponde a Sharim. Sharim y sus hermanos cósmicos están residiendo en un planeta de la estrella Bellatrix, que es una estrella de la constelación de Orión. ¿De acuerdo? Sí, voy a enseñarla. Sí, pon si tienes el gráfico de Orión, veremos que... Tengo lo que sería el mapa de lo que sería la constelación de Orión. Sí. Si el que tienes es el que yo te envié, bueno, verás que se ven el nombre de las estrellas y los soles principales. Y aquí veis que en la parte del hombro del guerrero, que con la mano que sujeta el arco, pues está la estrella Bellatrix, o el sol de Bellatrix, ¿vale? Ahora a mí me ha desaparecido esta imagen, Blas, ahí está.
No se puede Ahí ampliar, está. ¿no? No se puede hacer más grande, ¿no? No, ahora no puedo. Ahora, Pero ahí lo ves tú que lo marcas con la flechita Bellatrix, ¿vale? Bellatrix. exacto. Sin embargo, ellos que son seres que su civilización se desarrolló en Bellatrix, procedían de otro lugar, que era de las Pléyades, ¿vale? Ajá. Y de las Pléyades procedían de la estrella Maya. Vale. Y de ahí se trasladaron a Bellatrix. Ahora te puedo decir, como información reciente, Bellatrix tiene los años luz contados, porque es un sol que ya está en fase de decadente, y se van a trasladar, o se están preparando para trasladarse de nuevo a su zona de origen, que era las Pléyades, y a una de las estrellas menores dentro de alrededor de Maya. Y allí están preparando su nuevo lugar de residencia. Pero fíjate bien que las necesidades de estos seres ya no son las de un cuerpo físico que necesita protegerse del frío, de la lluvia, del sol, necesita comida para mantenerse, está sujeto a las enfermedades. Cuando tú tienes un cuerpo que es prácticamente luz, casi luz pura, pues todas esas necesidades han desaparecido. Y por tanto, ellos, por ejemplo, estas naves con las que viajan, son naves que no son naves construidas. Me explico. Sí. No son naves construidas con tornillos, soldaduras, con puertas y ventanas, sino que son naves creadas mentalmente, ¿vale? Son naves que se crean cohesionando materia, energía en forma de materia. Y que cuando llegan a mundos muy materiales y con altas densidades de gravedad, como nuestro planeta, se materializan en unas naves cuya apariencia es más bien metálica, pero que en realidad no son unas naves construidas, sino que son naves creadas, ¿vale? Hacemos un inciso porque me interesa mucho este momento para resaltarlo sobre las naves. O sea, me estás diciendo que con que ellos están en otra dimensión, estas naves son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos convencionalmente. Eso está claro. Que eso descarta que alguna vez o en un futuro nosotros podamos llegar a esa tecnología, Jesús. No, mira, en realidad lo primero que cabe aclarar es que no estamos hablando de una dimensión distinta a la nuestra. Vale. Porque aunque durante mucho tiempo, cuando hablábamos de niveles de evolución, íbamos hablando de niveles dimensionales y decíamos el ser humano es un ser de tercera dimensión, el superhombre será de cuarta dimensión, el ser ya luz casi será de quinta dimensión, pero ahora con el conocimiento de las diferentes dimensiones en cuanto a estados distintos de existencia, cabe que cambiásemos la nomenclatura y ya no hablásemos tanto de un ser de quinta dimensión, sino que hablásemos más de un ser de nivel evolutivo, de quinto nivel evolutivo. Ahí está. Eso es diferente. Entonces, está en nuestro mismo nivel, en nuestro mismo mundo dimensional. Las estrellas, como te he dicho, Bellatrix, etcétera, etcétera. Pero tiene un nivel de energía y una frecuencia y una vibración muchísimo más elevada, lo que le da un cuerpo que se ha ido desdensificando, porque este es el proceso en el que estamos todos, que primero somos materia muy sólida, cohesionada por la energía en forma de mineral, después somos materia más o menos sólida en forma de vegetal, y luego ya entramos a lo que sería el nivel del humano, que es el animal que tiene también muchos estadios, como ya sabemos, desde insectos, mamíferos, carnívoros, hasta el ser humano. Todos estamos en este estadio evolutivo de animal, ¿no? Y después de ser seres humanos conformados con un 8%, un 80% de materia y un 20% de energía, pasaremos a ser seres de cuarto nivel evolutivo,
por no volver a hablar de dimensiones, y seremos seres de 80% de materia y no 80% de energía y solo un 20% de materia, ¿no? O sea, para dejarlo claro, nos quitamos esos anclajes que llevamos en esta dimensión, estaríamos diciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos desdensificándonos, con lo cual cada vez somos más sutiles, cada vez estamos menos sujetos a la atracción gravitatoria de los planetas, y cada vez estamos teniendo menos necesidades físicas. Realmente hay un paso que es el de ya cuarto nivel evolutivo, en el que el ser empieza ya a alimentarse más de la energía presente en el aire que respira, o en el agua que bebe, y en pequeñas cosas de tipo físico, en cuarta dimensión, y en quinta dimensión ya no hay ni problemas de alimentación, etcétera, etcétera, porque la energía los mantiene estables y sostenidos, ¿no? Y cuando te explique ahora un poco mi contacto con Charim, sí, acabaréis de entender un poco esto que explico ahora, pero acabando de hablar de las naves, ahí está. te diré que la nave de Charim, con la que yo le conozco a él, es una nave de proximidad, como te decía, de 16 metros y con soporte para 4 tripulantes. Sí. Nosotros tenemos fotografiado las huellas que dejó en uno de los prados del Pirineo, y las huellas son exactamente de 16 metros de diámetro, que aunque parezca que quizás sea una nave pequeña, pero caramba, la cantidad de metros que significan 16, es realmente un espacio muy grande, ¿no? Y esta nave se llama Stella. 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 Stella con 2 L's y con un guión en medio, por decirlo de alguna manera, porque lo pronuncian como Stella. Pero Stella es una de las naves de una nave nodriza que se llama Stellaris. Vale. Y en esa nave nodriza viajan 4 naves de 16 metros de proximidad, ¿vale? Entonces, realmente la nave de residencia cuando está en el espacio de Charim es la nave Stellaris, ¿no? Evidentemente después hay estaciones espaciales que son mucho más grandes, Yo tuve la oportunidad, y en el libro está explicado, de estar en una de estas estaciones espaciales que era un artefacto de 8 kilómetros de diámetro, o sea que es realmente como una gran ciudad o más grande que una gran ciudad, y evidentemente pues hay todo un proceso y un estamento distinto, ¿no? Conforme vas adentrándote más en ese mundo, ¿no? Pero con la nave con la que nos visitó en el servicio militar, la nave que vimos primero en el Pirineo, es una nave de proximidad y es una nave de estas características, ¿no? ¿Utilizan de alguna manera puertas dimensionales para viajar o cómo viajarían? Las naves tienen unos motores, ¿sí? Que corresponden al mismo mandala, al dibujo del mandala de el método Shambra de armonización energética que nosotros tenemos, que estos mandalas son realmente unos portales dimensionales, pero a la vez realmente también representan la imagen, la figura de motor de las naves, ¿vale? Mira, yo creo que puedo enseñártelo en esta imagen. Sí. Este es el mandala de Shambra, pero a la vez esto no solamente es un armonizador energético, sino que en tridimensional acaba conformando una puerta dimensional. Y en la panza de las naves que nosotros vimos estaba esta forma con esferas, que cuando las esferas empiezan a rotar, unas en un sentido y las otras en sentido contrario, lo que consiguen es eliminar sobre todo entrar en ingravidez, eliminando la gravedad, y entonces no tienen ninguna clase de problema para desplazarse
ni tampoco necesitan más combustible que las propias líneas energéticas del planeta Tierra, de las que conforman la envoltura, la estructura de la red de protección del propio planeta, ¿no? Un momento, un saludo al chat. Estoy saludando, si quieres saludar al chat, porque tenemos algunas personas en directo. Jesús, sí, hombre. Si quieres mandarles un saludo. Pues sí, a todos los que estáis conectados y que estáis haciendo llegar vuestras preguntas. Ahora entraremos en una fase de intentar responderlas. Os agradezco que estéis aquí porque estáis demostrando vuestro interés e incluso una cierta confianza respecto a todo lo que os explico, que cabe que deciros de que ya sé que es algo tremendamente fantástico y en muchas de sus partes increíbles, por lo cual yo os invito a todos a no creeros nada porque lo diga yo, sino que lo dejéis entrar en vuestras mentes y lleguéis a las conclusiones que creáis oportunas de discernir si hay algo que os parece coherente o fiable, o si no, desechable, también me parecería perfectamente normal. Exactamente, aquí no estamos para convencer a nadie, ni más ni menos, sino pues para transmitir la información, que es lo que interesa. Yo ahora que ya he superado ciertas barreras de prevención de lo políticamente correcto, de evitar la burla de los incrédulos, pues me he decidido a explicar mi experiencia y lo que quiero es hacerla llegar a la gente como eso, ¿no? Como mi experiencia, que no sé si puede servir a alguien o no puede servir a nadie, simplemente me limito a explicar mi experiencia. Tengo que decir que gracias al libro tengo muchos inputs de gente que me escriben después de leerlo y me hablan de la identificación que han tenido con diferentes parajes y partes de este libro que les han supuesto una resonancia interna extraordinaria y sobre todo poder darse cuenta de que ellos no son bichos raros como se sentían hasta ahora, porque pensaban que quizá a nadie más le estaba pasando una cosa de este tipo y que al poder leer el libro, pues allí entienden de que, bueno, yo explico cosas que me han pasado que son similares a muchas de las que les pasan a muchas personas, ¿no? Porque tenéis que pensar que el nivel de casuística de contacto, para hablar concretamente de este tema, que con el que me estoy encontrando es muy alto, es muy importante, pero mucho más de lo que yo nunca llegué a pensar antes de decidirme a salir en los medios. Vale, retomando la conversación, Jesús, estábamos con el tema de los mandalas. Sí. Y ¿tiene algo que ver, Jesús, los mandalas que nos aparecen así a grandes rasgos, para no hacerlo muy largo, porque hay entrevista, con el tema de los círculos de las cosechas, Jesús? Sí, mira, muchos de los círculos de las cosechas se representan mandalas de este tipo con significados y explicaciones. Y yo tengo que deciros que, además, que en un momento determinado, cuando yo me quejaba del hecho de que era muy difícil promocionar y dar a conocer el método Shambra, que es un método de armonización energética integral del ser humano, porque si no tienes una gran capacidad económica no puedes promocionar. Hablaba con mi contacto con Charim de esto y bueno, él me decía, tú persiste en difundirlo a través de los medios, que yo procuraré que la imagen del mandala se vea en todo el mundo. Y al cabo de pocos días apareció un Corp Cercle en Iguaçu, Ipuazú en Brasil, en la que está representado exactamente este mandala nuestro, ¿no? Y bueno, imagínate lo importante que representa, pues que haya una pauta, ya no por mí mismo, de que se haya confirmado que Charim intervino en esa aparición de este concepto, sino en el hecho de que son los seres que nos visitan los que están dejando estos mensajes en los círculos del maíz.
Ok. Bueno, retomando el tema de Sharim, ¿qué intenciones, pues, o tiene contigo de alguna manera, para dejar allá, de un lado ya el tema de Sharim, hablando sus intenciones, y también nos han preguntado aquí en el chat, pues nos dirían por qué contactó contigo, si encontraron algo especial contigo de alguna manera. Nos estarían preguntando. Bueno, sí, mira, esto es una pregunta que me hacen frecuentemente, que yo intento pues no entrar demasiado en ella, porque si ya todo es bastante fantástico, todavía esto puede llegar a resultarlo más. Pero yo os puedo decir de que yo tenía ya una vinculación de pasado, de vidas anteriores, con estos seres que en esta vida actual han entrado en contacto conmigo y me están tutelando y ayudando a evolucionar y a volver a encontrar el camino de regreso a casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que conmigo tenían ya una cierta vinculación. Eran parte de mi familia cósmica, de mis hermanos cósmicos, que se preocuparon de hacerme despertar para que yo pues empezase, pues imaginaros, a la edad de 20 años en el servicio militar, a ponerme en marcha en mi proceso de búsqueda y de crecimiento para ayudarme a seguir adelante, ¿no? Esa era la intención que tenían ellos. Sin embargo, esto es una relación difícil en el sentido de que ellos están obligados, de alguna forma, a respetar el libre albedrío de nosotros los seres humanos, ¿no? Y esto es una cosa que parece extraordinariamente buena y positiva, y yo pues a veces me fastidio pensando en lo que no me pueden llegar a dar, invocando el tema de que tienen que respetar el libre albedrío, ¿no? Con lo cual quiere decir que si te equivocas solo, y si aciertas también aciertas solo, ¿eh? Esto quiere decir de que aquí cada uno de nosotros, mientras seamos seres humanos, tenemos que buscarnos la vida para progresar y para evolucionar. Y de pronto podemos encontrar ayudas en múltiples maestros que durante nuestra vida nos van saliendo, gente de la que podemos aprender. A veces puede haber una casuística como esta que me encuentro yo, en que tengo una ayuda extraordinaria, porque yo reconozco en ese sentido que esto es algo extraordinario, que me ayuda pues a buscar y encontrar mi camino de una forma más fácil y más rápida, pero nunca se me da nada hecho, ¿vale? Sino que se me hacen llegar a las circunstancias, las coincidencias, las causalidades, para que se den las situaciones en las que yo encuentre mis respuestas, las respuestas de mis preguntas, ¿no? Me encuentro a lo mejor con maestros puntuales que me enseñan, pero desde luego si yo no estuviese en acción y me quedase simplemente sentado en el sillón de mi casa esperando que pasasen las cosas, evidentemente las cosas no pasarían. De hecho, cuando yo tengo mi encuentro personal con Sharim en el Pirineo de Lérida, que eso se produce el 8 de diciembre del año 89, la primera cosa que él me dice a mí es que cuando yo me acerco, ellos están cerca de mí. Cuando yo me alejo, ellos están lejos de mí. Y eso es porque yo estaba viviendo una situación que me había obligado a dejar el Pirineo, a dejar esa vida ideal que yo había pensado que podía tener allí en la montaña, para resolver problemáticas económicas que me habían producido mis decisiones a la hora de querer construirme una casa en el Pirineo, a la hora de escoger la persona que me la tenía que hacer, que fue un señor que me estafó y desapareció con el dinero, ¿no? Y dejando la obra apenas iniciada, y entonces yo tuve que dejar mi proyecto de Pirineo para volver a la civilización, entre comillas, a buscar las fórmulas económicas, trabajar como un desesperado para conseguir recuperar la situación económica, ¿no? Y me quejaba en ese momento de que, bueno, con todo lo que yo he vivido, con los contactos que he tenido, con esa realidad que para mí es indubitable de vuestra presencia,
¿dónde estáis ahora que os necesito, no? Esperando que de alguna forma casi me tocasen con la varita mágica para que desapareciesen todos mis problemas, ¿no? ¿Qué había pasado? Que yo me alejé de mi meditación, que me alejé de mi relajación, de mis concentraciones y de mi trabajo conmigo mismo. Y cuando yo protestaba, al final, en un momento determinado, conseguí de nuevo un contacto que después de haber pasado ya a niveles telepáticos en un momento determinado de toda mi fase, no pudo ser de otra manera que de nuevo un contacto psicográfico en la que me citaba para un encuentro en mi casa del Pirineo, esa que me había producido todo mi descalabro en el sentido económico que me había destruido mi programa de vida, el 8 de diciembre del año 89. Y allí fue cuando yo tuve un encuentro con él a las 5 de la mañana. Él bajó en una esfera de luz que se paró, se depositó en un prado detrás de mi casa. Yo estaba en el porche de mi casa y él estaba a 6 o 7 metros en una esfera de luz en la que se fue difuminando la iluminación y de la que él salió y en un paso pues se presentó hasta el porche donde yo estaba, ¿no? ¿En esa ocasión estaba la nave cerca o simplemente vistes bajar la bola? En ese momento él se trasladó simplemente con una esfera de transporte de contacto, ¿eh? Y después me llevó con él en esa esfera, ¿vale? O sea que en un primer momento él apareció allí, salió de la nave, llevaba él es un ser que en el libro está la fotografía, de él, el dibujo de la imagen de él, no creemos falsas expectativas, que es un ser alto, de largo pelo rubio, con ojos azules, un tanto rasgados hacia arriba. Él salió de la esfera de luz, se presentó en un paso en el porche donde yo estaba. Allí manipuló algo en la villa de su cinturón, en donde había un emblema y que era algo que él manipulaba. Apareció alrededor de su cuerpo un cuerpo sutil de energía de un color blanco azulado, que enseguida a mí me pareció que era algo de tipo protector, y a partir de aquí empezó mi conversación con él, en la que de alguna forma u otra se me aclararon muchos de los puntos que yo tenía incógnitas, de justamente respondiendo preguntas como el por qué yo, y realmente hacia dónde iba todo este contacto, ¿no? Luego hubo un momento en la conversación en la que yo estaba ya pues mirando hacia arriba, porque si tú tienes un tipo de 2,10 metros a menos de 70 centímetros de tú, pues claro, estás con la cabeza mirando hacia el aire, ¿no? Cabe decir que nuestra conversación, si no telepática, al menos era mental. Eso es lo que te quería preguntar, me lo has quitado de la boca, si era una conversación telepática, mental o un tú a tú como estamos ahora. Realmente es más complejo que eso, pero no voy a explicarlo aquí porque es un tema largo que nos distraería y que al final no viene a cuento. Pero podríamos decir que es como algo telepático, ¿no? Pero yo formulaba mis preguntas mentalmente y él mentalmente me las respondía casi antes de que yo acabase de elaborar mi pensamiento, ¿vale? Ellos siempre comunican cuando conectan con una persona al nivel del léxico que encuentran más importante en tu propia mente. En este sentido, yo tengo que deciros que aunque soy catalán y mi lengua materna es el catalán, como todos mis estudios fueron en castellano y toda mi literatura fue prácticamente toda leída en castellano, hasta ahora que tenemos ya bastante literatura en catalán, mi mente era mucho más rica en el léxico en castellano y mis conversaciones con Charim eran en castellano. Porque es el terreno que encontraron más bien abonado para poderse comunicar. También te tengo que decir que se adapta su lenguaje al lenguaje
que tú puedes entender, a tu modo de entender el lenguaje y de elaborar tus frases. O sea, hay una adaptación que hace que sea muy comprensible, con lo cual, al ser telepático y no hablado, y no hay un problema de idiomas, no hay un problema de comunicación y no hay ninguna duda de la comunicación porque es directa de la mente de ese ser a tu propia mente, ¿no? Entonces, si quieres que sigamos en el punto en el que estaba, sí, sí, sí. Sí, pues sí, sí, te diré que cuando te decía que era muy alto y que, claro, yo tenía que mirar muy, muy hacia arriba, en un momento lo pensé esto, ¿no? Entonces él alargó su brazo, me puso su mano sobre mi hombro y automáticamente todo mi cuerpo se contagió de ese halo de luz azul que de alguna forma u otra envolvió también todo mi cuerpo. Y entonces yo pues me encontré con una situación de que empecé a flotar y mi cuerpo se elevó hasta llegar a la altura de su propio rostro, de manera que quedamos a la misma altura. Fue algo mágico, increíble, era como una levitación, yo no sé cómo describirlo, pero la verdad es que estaba en una situación de flotabilidad que me permitió ponerme a la altura de su rostro, ¿no? Entonces yo sentí la necesidad de poner mi mano en su hombro, como él tenía la suya en el mío. Y cuando deposité mi mano en su hombro me encontré con el problema de que, bueno, con la sorpresa de que mi mano se hundió dentro de su propio cuerpo. claro. Eso quiere decir que la densidad que él tenía física era tan leve que mi mano se hundía dentro de su propio cuerpo, que era mucho más lumínico que físico, ¿no? Yo, recuperada la sorpresa, volví a situar mi mano en su hombro, ¿no? Entonces ya encontré un soporte sólido y así pudimos continuar nuestra conversación, que nos llevó, pues, durante varias, realmente, un tiempo indefinido que empezó a pasar casi sin que corriese el reloj, a tener una explicación y unas conversaciones muy amplias, que están en el libro recogidas, una buena parte de ellas. Y luego he de decir a la audiencia que os dejaré el link de Jesús para que accedáis a su web y ahí podréis encontrar toda la información y el libro incluso que se puede adquirir pues por un precio módico. Que os quede claro lo que vean el vídeo y estén ahora ahí en el chat. Una cosa, en algún momento cuando estabas con Sharim, si no en esta ocasión, en otra, ¿te descompusiste de alguna manera? ¿Te desmayaste? ¿O no se dio lugar ese momento? Sí, me desmayé. Sí, ¿no te impactó ese contacto? Hay personas que cuando relatan su contacto, algunos dirían pues que perderían el conocimiento o de alguna manera, ¿a ti no te pasó tú? No, para mí era algo tan esperado. Yo había tenido ya una experiencia con ellos en astral, al que fui atraído porque realmente todavía era algo para mí muy fuerte aquello, pero en el momento en que apareció Sharim, yo creo que ese halo de energía que tenía alrededor de su cuerpo, que conformaba esa especie de segundo traje, no solamente era algo que protegía a él, sino que me protegía a mí de mis propias alteraciones del ritmo cordial, de mental, etcétera, etcétera. A eso iba, Jesús, porque he escuchado a otros que cuando han tenido ese primer contacto, pues de alguna manera este ser, pues mediante el cinturón o mediante una nube o mediante algo, pues les ha estabilizado pues esa descomposición, ¿no? Como puede ser pues el miedo, No, yo en este sentido no tuve ningún problema. Sin embargo, algo parecido a eso ocurrió cuando yo viajé a su nave. Yo viajé con la esfera que él había venido junto con él a la nave Stella, ¿no? Y allí sí que me encontré con una cierta situación de mareo,
porque claro, el nivel de frecuencia de vibración, de gravedad dentro de la nave era diferente, ¿no? Y él tuvo que estabilizar un poco mi ritmo cardiaco porque se aceleraba mi corazón, pero fue un breve instante, ¿no? Como algo que él pudo controlar sin mayor problema. Entonces, cuando te llevó en este viaje, cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, cómo te llevó y qué encontraste allí, qué situación te viste tú allí en ese lugar, Jesús. Bueno, esto es ya muy largo, es algo que yo no explico prácticamente más que un poco someramente en mi libro. Vale. Considero bastante como un bagaje de mi propia experiencia personal. Vale. Baste deciros de que él me llevó a su nave, con esa nave nosotros viajamos desde la nave, ya en esta ocasión ya con la nave, de nuevo a la zona del Pirineo donde estaba mi casa, y después fuimos hasta la montaña de Montserrat. Ok. Y en la montaña de Montserrat, allí tuve unas vivencias, unas experiencias. Yo había estado 2 años investigando en Montserrat, en todo lo que es el mundo interno de la montaña, pero que ya hasta cierto punto pienso de que son más bien de índole más bien personal. Ajá, vale. Y después, la historia en este sentido del contacto personal o en quinta fase, no sé exactamente cómo se tiene que nombrar ahora, yo volví a aparecer en el porche de mi casa, mientras Sharim volvía a la esfera de luz, porque hicimos un poco como el proceso al revés, ¿no? Y desaparecía de mi vista con un saludo, ¿no? Y fue entonces cuando yo me di cuenta que eran las 6 y pico de la mañana, casi a las 7, que hacía un frío que pelaban en el Pirineo en el mes de diciembre y que yo iba solamente con mi pijama y una chaqueta, ¿no? Porque yo me dormí de la hora que habíamos quedado, que eran las 5 de la mañana, y cuando me di cuenta salí precipitadamente y casi ni volví a vestirme, ¿no? Bueno, no volví a vestirme, sino que estaba puramente en un pijama de invierno que tenía allí en la montaña, ¿no? Y con una chaqueta encima. Entonces entré en la casa y, bueno, me senté en el sillón de la casa y pensando en todo esto y me quedé tremendamente dormido en unos segundos, ¿no? Y hasta que al día siguiente, cuando me desperté, pude rememorar toda la experiencia, ¿no? Pero cabe decir de que lo importante de esta experiencia es de que para mí tomó todo un cariz distinto. Dejé de tener ningún interés excesivo por el contacto físico, por el avistamiento de naves. Y me di cuenta que lo importante era este contacto interior, un poco in-out, dentro-fuera, desde tu propio interior hasta el nivel de evolución y de vibración de estos seres, ¿no? Y esto fue lo que después se ha ido produciendo a lo largo de los años, en el que el tema del contacto exterior pues, se ha dado. Tengo que decir de que ante muchas veces las preguntas, sí hay algunas fotografías de las naves y de los restos de las huellas que dejaron, y también tenemos unas fotografías, podríamos llamar más físicas de Sharim, que son manifestaciones en forma de luz dorada, instantáneas que se tomaron pues bueno, después de unas meditaciones, de unas mentalizaciones en medio del bosque donde tuve el primer avistamiento concertado. Y al final de esa experiencia la gente pidió si se podía manifestar y él dijo, sacar unas fotografías si queréis verme, ¿no? Y tuvimos la fortuna de, bueno, esa fotografía que tú has puesto junto con la imagen del libro, sí, está puesta abajo, esa fotografía, en mi mano aparece una esfera dorada y sí. esa es la imagen energética de este personaje Sharim. Ahora voy a compartirla para que la vean. Se ve pequeño, pero bueno, para que tengan una idea. Para que tengan una idea. Esta es una fotografía que la encontrarán en nuestra web. Si es esta, claro. ¿Se ve, no?
Ahí se ve mi imagen de pie y la imagen de Sharim, que está a la altura de mi mano, una esfera, bueno, que no es confundible con un orbe, que también hay orbes en la fotografía, por la densidad, por el color, por el tamaño, etcétera, ¿no? Una esfera, por cierto, que ha sido analizada por especialistas, sacando conclusiones tremendas, ¿no? Extraordinarias, muy interesantes. Bueno, de hecho, el que quiera saberlo, tienes tu página, que acceda a ella. Sí, exactamente, exactamente. Vuelvo a reiterar, a los que estáis en el chat y veáis el vídeo, acceder a la página de Jesús, porque es muy interesante y podéis ver las fotografías que estamos mostrando. Aquí lo hacemos, pues, a grandes rasgos, pues, para no estar perdiendo tampoco... Aparte de lo que sería entrar en la web, también podíamos facilitarles, y si tú después lo cuelgas en tu otro canal, mi correo personal al que pueden escribir, que no deja de ser mi nombre y mis apellidos, jesusjofremilá@gmail.com. Vale, pues yo lo dejaré todo en la descripción del vídeo. Para ir más o menos, luego pasa ya con las preguntas, y no... estaríamos diciendo que este contacto con Sharim no tiene nada que ver, pues, con los típicos contactados que de alguna manera, porque aquí en el chat estoy viendo estas preguntas, estarían dando como un mensaje a la humanidad. Esto es simplemente a nivel personal, evolutivo, ¿no? O sea... Sí, mira, yo me huyo de esta clasificación. Déjalo claro, Jesús. Como contactado, ¿no? Porque al menos yo no me considero un contactado al uso. Porque, entre otras cosas, yo no tengo mensajes para la humanidad. Sin embargo, ante la insistencia de muchos de mis lectores y de personas que vienen a mis cursos referente a qué me han explicado estos seres, estoy escribiendo en este momento un segundo libro que titulo Las informaciones recibidas. Porque claro que sí que hay una cantidad de informaciones muy interesantes que pueden ser útiles para las personas, como ahora mismo el método Shamra de armonización energética del que hemos estado hablando. Este es un método, pues bueno, que está inspirado por el contacto y también pues que yo he acabado de desarrollar con todo el bagaje de mis conocimientos en todas las áreas en las que he trabajado, ¿no? Como os decía, la mayoría de ellas en áreas de curación. Yo tengo los estudios de naturopatía y soy fitoterapeuta, ¿no? Y entonces, en este caso, también he usado muchas disciplinas de tipo energético para ayudar a la sanación de la gente y tal. El método Shambra es un método que no es un método de sanación directa, sino que es un método de armonización energética del ser humano. Pero la teoría es que si estamos armónicos y equilibrados, no podemos estar enfermos. Y si estamos enfermos y desarmonizados y nos aplicamos el método Shambra, recuperaremos nuestro equilibrio y nuestra armonía y la capacidad de nuestro cuerpo para él mismo curarse de cualquier desarreglo, desajuste energético o cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, claro, fíjate si hay informaciones útiles, ¿no? De esto estamos haciendo cursos para explicar a la gente cómo hacerlo, ¿no? Este método Shambra, un momento, por favor, Jesús, ¿viene también dado por ellos de alguna manera o tú lo has indagado y...? No, la base está inducida por ellos, o sea, inspirada por ellos. El mandala es un mandala que ellos me hicieron llegar a nivel psicográfico. Es algo que ya tiene un desarrollo de 13 o 14 años, que ha ido evolucionando con el tiempo, del cual ya hemos hecho muchos cursos. Hay una serie de maestros Shambra en diferentes puntos de España, incluso algunos en Sudamérica, y actualmente continuamos haciendo graduados Shambra, ¿no? Y ahora lo que estamos intentando es difundir el método de auto-Shambra para que todos y cada una de las personas que quieran acceder a él, puedan acceder a él, pues sepan cómo mantenerse en equilibrio y en armonía. Entonces, el método, para acabar de desarrollarlo a nivel práctico,
claro, yo he aprovechado un poco todo el bagaje de conocimientos que tengo en todos los aspectos, ¿no? Por lo tanto, hemos conformado una dinámica, una técnica, un proceso de aplicación que esto he tenido que desarrollar yo más bien, digamos, por mis propios conocimientos, pero la base del método y los elementos fundamentales como los mandalas, los mantras que se usan, pues están inspirados evidentemente en el contacto. Porque al final estamos hablando de energía y estamos hablando de frecuencia de vibración. Y todo en nosotros es energía en determinada frecuencia de vibración. Cuando yo canto un mantra, o cualquier religión del mundo canta un canto gregoriano, o una letanía, o lo que sea, ¿no? Pues lo que está haciendo es, a través del sonido, mover una vibración en una frecuencia determinada, lo cual hace que esa energía se pueda aplicar de determinada manera y conseguir determinado resultado, ¿no? Entonces, el método Shambra es un método que nos permite, pues esto, conseguir un proceso de armonización energética, tanto de los niveles de captación de energía como son los chakras, el mental, cordial y el vital, básicamente son los que trabajamos, equilibramos, después estos arrastran a los demás, y después todos los cuerpos sutiles que conforman nuestro campo áurico, que también están muy desajustados, desarmonizados, los volvemos a ajustar hacia el eje central del ser humano para que se mantengan en equilibrio y en armonía y nuestra estructura energética de protección esté entera y sana, ¿no? Este método, ¿cómo lo impartirías? ¿Haces clases? ¿Hay que ir a un lugar para que lo sepa Sí, bueno, anunciamos clases presenciales en Barcelona habitualmente, pero también en cualquier punto de España donde hay un grupo que quiere que se haga y reúnen a una gente determinada, pues nos desplazamos. Hemos estado en Zaragoza, hemos estado en Albacete, hemos estado en Nerja, hemos estado en las islas. ¿Por qué? Porque ha habido grupos que se han interesado, lo han organizado y nosotros nos hemos desplazado. Y ahora, pensando un poco en toda la gente que está mucho más lejos, en países distintos, en toda Sudamérica sobre todo, que nos piden tener acceso a esto y porque, claro, les es muy difícil venir aquí para recibirlo, estamos intentando poder ponerlo en vídeos que sirvan para que la gente pueda bajárselos y hacer los cursos a distancia a través de los sistemas de Internet, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en este momento en este aspecto que yo creo que será muy bien acogido sobre todo por la gente que está muy alejada de Barcelona. Ya sabemos que nunca esto es igual que un curso presencial, pero permite conocer el tema con bastante detalle. Ok. Bueno, ya sabiendo un poquito del tema de tu página y el tema del método Shambra, que todos accediendo a tu página pueden encontrar tranquilamente la información, sobre todo el libro, que se lo recomiendo a la audiencia. Una vez esto, ya antes de pasar con las preguntas, porque ya llevamos un buen Sí, deberíamos rato. entrar ya en las preguntas para ir finalizando ya. Pero antes de pasar a esto, yo lo que quiero es que hagas así a grandes rasgos, la pregunta que te tengo que hacer. De alguna manera, ¿podrías cambiar lo que te ha sucedido o, por el contrario, no? Te ha satisfecho y estás contento con todo este periplo que has pasado desde que iniciaste el contacto incluso, pues tu familia en el ámbito social, déjaselo claro a la audiencia, pues si de alguna manera lo pudieras cambiar, ¿lo cambiarías o no? ¿Te quedas con todo lo que te ha pasado? No, si hablas exactamente de mí, yo no cambiaría nada de lo que he pasado y lo que he vivido, y sobre todo no cambiaría el hecho de haber tenido esa experiencia me ha llevado a ser más persona, contar más con lo que es la necesidad de compartir y ayudar a la humanidad en lo que se pueda y vivir la vida
con una intensidad extraordinaria y bueno, yo ahora ya estoy jubilado, pero durante muchos años he estado en una acción muy activa. Incluso tuve la fortuna de hacer un viaje alrededor del mundo en un barco de vela que me llevó a diferentes partes del mundo, en donde tuve una continuidad de mi contacto, como en Perú, y por tanto, pues no puedo cambiar ni arrepentirme de nada de lo vivido. Quizá he tenido una gran suerte de que mi familia me acompañó siempre en todo esto, y me han seguido, me han respetado. Yo no he obligado a nadie a entrar en ninguna de estas ideas si no lo han querido. De hecho, mis hijos hacen sus cosas y tienen sus facultades muy amplias y muy despiertas, pero no se han introducido en el tema como yo mismo, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí, me gusta, que es respetar, ¿no?, a los demás. Pero claro, yo creo que esto es una experiencia, o experiencias como estas condicionan la continuidad de la vida de muchas personas. Pero claro, de tantas formas distintas como casos pueda haber, porque hay gente que al cabo de un tiempo olvida sus preguntas, ve que es muy complicado y abandona la idea y pasa de todo, o hay gente que se pierde un poco en la búsqueda de estas preguntas. Incluso se puede perder en momentos puntuales, como me pasó a mí en la primera parte de mis contactos con psicografía, ¿no? Con la psicografía. Claro, entonces esto, claro, evidentemente para cada caso será un caso distinto, pero en mi propio caso para mí está muy bien a dónde me ha llevado, dónde estoy, que creo que me ha hecho mejor persona y más próxima y más entregada a los demás. Ok. La última, a día de hoy, Jesús, ¿sigues en contacto con Sharim o simplemente pues está ahí a un lado y cuando de alguna manera necesitas o quieres pues preguntar o accedes a él? ¿Cómo va el tema este? Bueno, yo sigo en contacto con Sharim en esa fase de interés más profundo, más personal, más espiritual que ufológico, pero esto es una cosa que está en permanencia, aunque no es una cosa que esté obsesionado cada día en mis contactos, sino que se producen cuando hay una situación o una necesidad. E incluso pues nosotros tenemos bastante ayuda informativa respecto a temas que nos pueden llegar a interesar, sobre todo relacionado con el mundo de las personas, ¿no? Y sí, para contestarte de una forma más concreta, sí, efectivamente, yo me mantengo en contacto todavía en este momento. Ok. Bueno, pues nada, ahora sin más dilación pasamos con las preguntas. Espero que en otro momento, si tú gustas, si quieres, si tienes tiempo, podríamos hablar un día sobre un tema que me interesa mucho, que sería quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si tú quisieras exponerlo un día aquí en este canal. Bueno, sí, hombre, claro, ya lo hablaremos, buscaremos una fecha y con mucho gusto, no hay problema ninguno. Yo... decir a los que están ahí escuchando y los que veáis el vídeo que no será una entrevista como esta. Simplemente él expondrá pues todo lo que él entiende, por eso, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que quede claro. Pasamos con las preguntas. La típica, si eso la contestamos o no. Desde México, Gloria Giannina, ¿cuál es el propósito de su visita a nuestro planeta? Como siempre. Bueno, esto ya lo hemos comentado, creo, que dependiendo del nivel evolutivo de los seres con los que contactas, su objetivo para venir a este planeta es distinto, ¿no? Sabemos que hay razas negativas en este momento. Hay más de 70 y tantas razas reconocidas que están visitando el planeta, y de estas 70 y pico no todas son bondadosas. Esa sería otra entrevista también. Por tanto, hay que tener cuidado porque tampoco no siempre el contacto que se te aparece es un contacto que de un nivel evolutivo alto como el de Sharim. Y para contestar concretamente en el caso de Sharim, qué es lo que pretenden, pues ellos están igual que a mí
ayudando a muchísimas personas con las que contactan para que puedan ir haciendo sus propios procesos de crecimiento para llegar al final a la posibilidad de la transmutación personal, la elevación de su propio nivel evolutivo a niveles más altos, igual que al propio planeta, que también está en un proceso de elevación planetaria, ascensión, ¿vale? Ok, desde España, una compañera le mando un saludo, Mari González, el que te he dicho anteriormente, ¿cuál es el nombre y cómo es o sea, el nombre del creador, ¿no? De la fuente divina, su nombre, si realmente lo sabes o nos puedes dar tu opinión, del que ha creado todo de alguna manera, el Dios ese omnipotente que decimos siempre o hablamos. Estamos hablando de un concepto que es más bien todo lo que se ha hablado al ser humano está más bien en la filosofía religiosa y tal. Yo me lo miro más desde un aspecto científico. Yo creo en la luz primigenia, en el punto, en el centro del universo, desde donde parte el movimiento de la energía y se da las condiciones para la creación de vida. Esta energía primigenia es la que podríamos establecer como el nombre que se le ha dado en diferentes religiosas, como Dios, como Krishna, como yo que sé, cada uno que le puede dar el nombre que quiera. Pero en definitiva, yo creo que es una inteligencia universal en la que reside el proceso de creación de vida, que es a base de la expansión de la luz desde un punto del centro del universo, que primero se ha densificado en materia muy sólida como son los planetas, los soles, las estrellas, etcétera, y después va desdensificándose poco a poco, paso a paso, en un regreso hacia ese origen del que procedemos y hacia el que vamos. Pero es un tema más bien filosófico, religioso, en el que pues yo no quiero, o sea, no entro demasiado porque eso es muy personal y muy individual, ¿no? Para mí es una energía que es lo que venimos conociendo como la energía primigenia, como os he dicho. Exacto, yo también estoy de alguna manera así enfocado, o sea, en mi opinión es energía, lo único que pues se ha manifestado, porque científicamente la energía ni se crea ni se destruye. Lógicamente, si científicamente y empíricamente la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues lo único que ha hecho es manifestarse. Esa energía siempre ha estado ahí, yo lo entiendo así. Claro, es que este es un tema que para explicarlo bien hay que desarrollarlo y hay que ir un paso a paso para que se entienda. Entonces, no cabe en este momento aquí, ahora, porque nos cogería otra hora de explicación. Pero, vale. Bueno, cabe decir lo que hemos dicho, que ya es suficiente para dejar manifestada nuestra posición al respecto. Exacto, Jesús. Yulisa Esther Torres Castellán nos dice cómo saber qué hacer para pasar de este plano de conciencia al plano, bueno, él ya dice plano, ¿no? Al plano de Sharim y aumentar la frecuencia vibratoria y cómo, diría, cómo podría contactar contigo. Esto ya lo hemos dicho, ya hemos dejado ahí. O sea, la pregunta sería cómo hacer para pasar de este plano al otro plano que estaría Sharim y cómo aumentar. Sí, a ver, estamos inmersos en un proceso que es cósmico, ¿no? O sea, todo está en evolución y nosotros como seres humanos también estamos en un proceso de evolución que nos tiene que llevar del tercer nivel evolutivo al cuarto nivel evolutivo. ¿Cómo hacer para conseguir llegar? Bueno, el primer paso de todos es tomar conciencia de que esto es así. Y a partir de aquí ponerse en acción para poder conseguirlo. ¿Cómo? Pues trabajando para aumentar tu propio nivel de vibración para que sea más posible hacer la transmutación y llegar al punto del contacto también. Entonces, yo te diría que hay un trabajo a realizar, desde luego mucho trabajo a realizar,
que puede ser fundamentado en la meditación sobre todo, y también en unas diferentes técnicas para conseguir la elevación de la energía. Entonces, en este sentido, bueno, es un proceso personal de trabajo, trabajo y trabajo para poder llegar a pasar de un nivel al otro, ¿no? En el momento en que tú aumentas mucho tu nivel de vibración, si consigues el contacto con niveles más sutiles, quizá puedas tener pautas que te ayudarán a saber la manera de dar el salto en un escalón más hacia arriba de tu propio proceso de evolución, de forma más fácil que al que no tiene ninguna preocupación ni ningún sentimiento en este sentido, que continuará inmerso en el proceso de las reencarnaciones, en la rueda del samsara, encarnando y reencarnando, cuando en realidad lo que tenemos que conseguir es transmutar en vida, transformarnos de ser seres de tercera a cuarta nivel evolutivo. Quiero decir, lo que hemos dicho antes, de pasar de tener una densidad del 80% a tenerla solo de un 20%, ¿no? Con esa respuesta también queda la de Cristina Penellas, Peñellas, perdón, de Facebook, también es lo mismo, siempre todos preguntan prácticamente lo mismo, el tema de cómo pues trascender a voluntad, ¿no? Conscientemente, para saltar de un plano de dimensión a otro, ¿eh? Es lo que estás explicando tú, Jesús. Exacto. Vale. Luego, ya para acabar, diría Juan Antonio Albite Solé, ¿cómo podemos contrarrestar permanentemente y eliminar con nuestras limitaciones físicas los ataques psíquicos de las entidades negativas que pueblan nuestro planeta? Jesús. Bueno, para hacer la última pregunta, vuelve a ser una pregunta de número uno, ¿no? Estamos hablando de la protección energética. Fíjate, nosotros uno de los cursos que hacemos, encontraréis también la información en la web, es un curso de protección energética. Claro, hay muchas maneras de intentar protegernos. Nosotros tuvimos la necesidad de hacer el curso de protección energética porque cuando hacíamos los cursos de armonización, la gente salía de los cursos muy equilibrada, muy armonizada, perfecta, pero cuando se tenía que volver a enfrentar con la cotidianidad, con el trabajo, con la familia, con los problemas económicos, con el jefe que es un impertinente, etcétera, etcétera, todo estaba bastante en contra de mantener esa armonía, ¿no? Y también, sobre todo, de las agresiones. Y tenemos un entorno, como dice José Antonio, creo que ha dicho, ¿no? Sí. Juan Antonio, sí. Es permanente la situación adversa que tenemos alrededor. Entonces, tenemos que protegernos no solamente de las radiaciones, los magnetismos, las interferencias de tipo electrostático, electromagnético en nuestros campos áuricos, sino que también tenemos que defendernos de las agresiones a nivel mental de personas que no nos quieren bien, que sin que sean personas que hagan nada específico para ir en contra nuestro, pero solamente ya enviándonos un pensamiento negativo nos están influyendo, y evidentemente ya no te hablo de la gente del vampirismo de energía, de la gente que absorbe nuestra energía y nos desvitaliza, o si realmente hay alguien que nos quiere tanto mal que busca la manera de hacernos algún mal de ojo, algún vudú, alguna cosa de estas, aunque es muy poco frecuente, pero también puede ser. Mira, es complejo. Yo voy a dar una pauta general que será buena para todo el mundo, y es protegerse a través de los minerales. Trabajamos también con cristaloterapia y dominamos también bastante todo el tema de las facultades y las propiedades que tienen algunos cristales. El campo de la protección, siempre encontraréis minerales de color negro. Y podéis tomar nota de que es interesantísimo
llevar algún colgante ahí en pequeño tamaño, en forma de colgante que ya viene agujereado, dos tipos de piedra que son muy interesantes. Una es la turmalina negra. Turmalina negra. Turmalina negra. Turmalina negra. Esta turmalina nos protege de todo el problema de la mala intención, el pensamiento negativo que nos llega, la agresividad externa, etcétera, etcétera. Y la otra, que tiene que ir con esta en compañía, es la obsidiana negra o obsidiana, si la encontráis, arcoíris, en forma de colgante. Esta es la que yo llevo siempre colocada. Ahora os voy a enseñar, para que, no sé si lo podéis llegar a ver en la cámara. Se ve, perfecto. Aquí hay dos cristales. Este es de una obsidiana, ¿vale? Perfecto. Es una obsidiana en forma de colgante, que sí. Puede ser obsidiana negra, es que es pequeña, redondeada, suave, fácil de llevar cerca en el cuello. Y si encontráis la obsidiana arcoíris, todavía es mucho mejor para todo lo que son radiaciones, contaminación electrostática, electromagnética, porque la absorbe y la transmuta. Las piedras negras no se tienen que limpiar porque ellas absorben y transmutan las energías negativas que captan. Esta obsidiana arcoíris es curiosa porque cuando hay energías negativas a tu alrededor, se empiezan a manifestar los colores del arco iris en ella. Ajá. Que por eso se llama obsidiana arcoíris. Es muy curioso, es interesante. Y el andar descalzo también va muy bien para liberar mucha energía y todo. Descalzo por la tierra, ¿no? La tierra primigenia también iría muy bien. Sí, bueno, evidentemente, si tú cuando tienes la oportunidad de estar en una playa, caminar por la playa y mojarte los pies en la arena y en la playa salada del mar, del agua salada del mar, esto descarga bastante las energías cuando hay un exceso de energías concentradas. Pero también lo puedes hacer en casa con un baño de agua y sal. Exacto. Lo que quiero deciros de que limpiarse, ducharse, cuando uno siente que está siendo muy agredido, puede hacer una ducha con agua con sal, que es a base de coger un calcetín mismo, poner un par de puñados de sal gorda, si puede ser sal marina mejor, ese calcetín lo pones en la piña de la ducha y te dejas caer el agua que pasa por ese calcetín con la sal, que vaya corriendo por todo tu cuerpo, ¿vale? Ajá. Entonces, esto que nos interesa, que nos toque el cuerpo, no, lo que queremos es que nos toque el campo áurico, ¿vale? Y que arrastre, con la fuerza que tiene la sal para conseguirlo, que arrastre las energías densas, pesadas, condensadas, adherencias que tengamos en nuestro campo áurico o agresiones de tipo extremo. Entonces, simplemente dejas un tiempo, unos minutos, que esta agua se seque en tu cuerpo y luego ya te puedes lavar la cabeza si quieres, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el agua con sal les queda mal, ¿no? Entonces ya te puedes lavar la cabeza porque el problema no es físico, sino que es de campos energéticos. Es otra manera de limpiarse más que de protegerse, ¿eh? Limpiarse. Para protegerse, yo aconsejaría más que nada las piedras que os he nombrado. Exacto, es la pregunta que hacía, pues, Juan Antonio Albite Soler. Dile que me escriba si tiene algún caso específico, que yo le contestaré con mucho gusto. Exacto, dejaremos todo lo que es la web, yo lo colocaré luego, ahora no, evidentemente no, porque estamos en directo, esto tiene un proceso, ya mañana por la mañana cogeré los links de Jesús, los pondré tanto en este como en el que suba a mi canal principal, porque el mismo directo lo subiremos a mi canal, que es Universo Infinito, aquí hacemos los directos, y pondremos toda la documentación para que ustedes pues, puedan estar en contacto con él, incluso pues el libro, lo de Shamrat, todo, exactamente todo. Pues nada, despídete de la audiencia si quieres, Jesús, y si te comprometes a hablar pues otro día de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Buscaremos una oportunidad, Blas.
Primero, gracias a ti por invitarme. Yo sabes que estoy presto y dispuesto a colaborar incluso con los canales que quizás no son de tanta audiencia como de según qué personajes, porque creo que se puede llegar a muchas personas en todo el mundo, sean las que sean. A los que han venido a seguirte y te han enviado preguntas, pues mis más encarecidas gracias y un abrazo fraternal para todos, que va, como siempre, en mi caso, cargado de luz. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues nada, pues yo también te lo agradezco, Jesús, de verdad, porque no todo el mundo está dispuesto, como tú bien dices, a platicar con nosotros, a hablar, a conversar y a compartir pues su experiencia y transmitir pues el conocimiento, que para nosotros es lo importante. A mí me da igual la gente que me siga o no me siga, sino que el conocimiento llegue a todos los sitios que podamos. Pues nada, un saludo a la audiencia y gracias por vuestra visita. Hasta luego. Adiós. Luego, Jesús. No cuelgues, Jesús. Bien.